Hola, ¿cómo están? En esta ocasión me corresponde acompañarles en el curso de su materia de macroeconomía como facilitador de la misma en este espacio virtual de la Universidad de Morelia. Alguno de los textos de economía dice que en macroeconomía se piensa en grande. ¿Eso qué significa? Eso significa aspectos muy específicos para el objetivo de la materia. Significa que cuando hablemos de consumo, ya no vamos a hablar del consumo desde el enfoque microeconómico que vimos en el semestre pasado, es decir, el consumo individual o de la familia como unidad de consumo, sino vamos a hablar del consumo global o el consumo total o acumulado de una economía, es decir, el consumo del conjunto de las familias. También significa que cuando hablemos de inversión, no vamos a hablar de la inversión de General Motors o de la inversión de una empresa determinada, micro, pequeña, mediana o gran empresa, nacional o transnacional. Significa que vamos a hablar de la totalidad de las inversiones del conjunto de las empresas en una economía determinada. Cuando hablamos del gasto, vamos a hablar del conjunto del gasto gubernamental o gasto público. Y cuando hablemos de las ventas al exterior, no vamos a hablar de las ventas que tiene una empresa en un periodo determinado hacia el resto del mundo, sino vamos a hablar del conjunto de exportaciones de bienes y servicios que una economía exporta al resto del mundo en un periodo determinado. Normalmente se contempla un trimestre, ¿sí? Se puede medir a través de varios trimestres o en un año determinado o en un mes, pero lo usual es que sea en un trimestre, ¿sí? También cuando hablemos de las compras que se hacen del resto del mundo, es decir, de las importaciones, no vamos a hablar de las importaciones de una empresa de la industria del cuero y del calzado, sino vamos a hablar del conjunto de importaciones que realiza nuestro país del resto del mundo en un periodo de tiempo determinado, ¿sí? No vamos a hablar del precio de un bien o servicio, vamos a hablar del nivel general de precios. Ojo, estamos hablando en macroeconomía de puros aspectos globales o agregados, ¿sí? Esto nos da ya elementos para definir la materia de macroeconomía y que ustedes lo puedan contrastar con la materia de micro que vieron el cuatrimestre pasado. Es decir, la macroeconomía es la rama de la economía que estudia los fenómenos económicos desde un punto de vista global o agregado, ¿sí? ¿Qué buscamos o qué objetivo general perseguimos o planteamos en su programa de estudios de la materia? ¿Sí? Buscamos que ustedes sean capaces de analizar y de estudiar desde un punto de vista macroeconómico las variables económicas, su comportamiento e interacción y los efectos secuenciales que cada una de ellas tiene. Por ejemplo, si hoy el Banco de México, como es el caso, baja la tasa de referencia, eso significa que está buscando estimular la inversión en un contexto de crisis real generada por el COVID-19, por ejemplo. Crisis que, equiparándola con la crisis de 1929-1933, de la cual hablamos el cuatrimestre pasado, pues esta es de mucho mayor magnitud y que, bueno, ya se gestó y que podemos esperar ya sus consecuencias en los tiempos por venir, ya en el corto, mediano y tal vez el largo plazo, ¿sí? Los países se van a recuperar de esto, depende del grado de adaptación de cada país y de cómo se presenten la movilidad de los factores o cómo se venga la restricción para la movilidad de los factores productivos, ¿sí? En este contexto ubicaríamos el objetivo general de la materia, que es que ustedes puedan leer ese contexto macroeconómico con herramientas de análisis económico de carácter global, ¿sí? Les pido que para complementar el análisis inicial e introductorio de la materia puedan leer o releer en su caso el programa de la materia que ya está en su plataforma, ¿sí? Y que de ello podamos retroalimentar y seguir las indicaciones que en su momento les estaré dando por este medio virtual. Muchas gracias, les reitero la bienvenida.